Ya saben que un clásico llegadas estas fechas aquí en Es la Mañana de Guadalajara es hacer una revisión de lo que ha sido más noticioso del año. Tenemos muy poquito tiempo y muchas noticias y como siempre cogemos como diario digital de referencia el Heraldo de Henares y concretamente al director de esta publicación, a Roberto Mangas, pues para que nos haga esta revisión. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de estar un año más por estas fechas. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuántos años ya por estas fechas celebrando esta reunión? Una vez es presencial, otras veces online. Pero sí, ya son muchos años y es un placer un año más estar contigo y con todos tus oyentes y espectadores. Muy bien, pues como a ellos nos debemos, vamos a empezar lo antes posible, pues revisando estos temas que hemos sacado de los titulares más seguidos del Heraldo de Henares. Y también bueno, es un diario que habla a nivel local, provincial, regional y nacional, así que vamos a hacer ese recorrido por la inversa. Empezamos hablando de política nacional con la polémica ley de amnistía sobre la cual también se ha informado y se ha opinado desde el Heraldo de Henares, ¿no? Sí, pues que nada por lo que afectaba con el tema de los diputados socialistas castellano-manchegos y el guadalajareño Alberto Rojo, que había sido alcalde de Guadalajara los últimos 4 años, del 19 al 23. Claro, estaba en el punto de mira porque Paje siempre se ha opuesto bueno, supuestamente se ha opuesto a la ley de amnistía, porque sabemos que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y uno de los diputados nacionales es Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, que no hemos entendido en ningún momento los vecinos de Guadalajara que, velando por los intereses de los ciudadanos castellanos, pues vote que sí a una ley que es discriminatoria, que rompe todos los principios de igualdad, que beneficia a delincuentes solo por el hecho de que esos votos benefician políticamente a su jefe de filas, cosa que nunca se había hecho en este país, hacer leyes ad hoc para beneficiar a determinadas personas. De hecho, la ley de amnistía del 77 fue para pasar de un régimen a otro, no dentro del mismo régimen, ni siquiera en democracia. En democracia son raras, por no decir que inexistentes, las leyes de amnistía generales y menos preparadas para determinados colectivos. Claro, sorprendió mucho que el diputado nacional y exalcalde de Guadalajara, el socialista Alberto Rojo, pues apoyara con su voto esta ley tan discriminatoria que va a beneficiar tanto a cierto tipo de delincuentes de Cataluña, independentistas de Cataluña, cómo va a perjudicar a las arcas y a los servicios públicos de los vecinos de Guadalajara, porque con esa ley y otras que van en los propios presupuestos y en leyes fuera de los presupuestos, se está dando un trato de favor con el tema de la desigualdad fiscal, el reparto fiscal que se va a hacer con Cataluña y con el resto de España. Pues Alberto Rojo tiene que explicar muy, muy bien a los vecinos de Guadalajara por qué apoya este tipo de leyes discriminatorias para los vecinos de Guadalajara. Bueno, una cosa es que debería explicarlo, otra cosa es que lo voy a explicar. Bueno, vamos a ir ya como decíamos, metiéndonos en diferentes planos, como es el de la sanidad, el de los recortes de sanidad, no aquellos que no se les cae de la boca a determinados colectivos, sino los que siguen vigentes desde entonces y que han sido denunciados incluso por CESIF y por Amnistía Internacional, ¿no? Sí, es una cuestión, y bueno, y son las cifras que publica el Ministerio de Sanidad, o sea, que no son cifras que inventó un colectivo o una organización de derechos humanos como Amnistía Internacional. Parece ser que dependiendo el color del que gobierna, hay ciertos sindicatos o ciertas asociaciones o ciertas plataformas que no existen y de repente aparecen como champiñones y se ponen a manifestarse en las puertas de los hospitales, las puertas de los centros de salud, contra los recortes, pero resulta que luego, 9 años después de tomar posesión del cargo, como ellos mismos reconocen, siguen existiendo esos mismos recortes, que lo siguen llamando con el nombre del anterior presidente del gobierno regional, que era Dolores Cospedal, cuando Pagé los ha hecho suyos completamente. Tal es así que Amnistía Internacional ha denunciado que la sanidad en España va como va, la sanidad pública va con el culo, todo hay que decirlo, y que encima, dentro de que va mal la sanidad pública en España, una de las que peor va, y la que menos invierte, de hecho ha recortado inversiones, según Amnistía Internacional,
es la de Castilla-La Mancha. Entonces se nos llena la boca con la salud pública, la sanidad pública, tal. Mira, solo un detalle, José Luis. El crecimiento de afiliaciones a las aseguradoras privadas en una de las regiones donde más crece, es en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Pues que la gente está harta de esperar, como un vecino de Azuqueca, que lo publicamos en el Heraldo, 1 año y medio para una operación de vesícula o 2 años para un tumor ocular, ¿no? Entonces la gente se está dando de alta, pagando con su dinero, más lo que le quitan de sus impuestos para pagar la sanidad pública, está pagando con su dinero una sanidad privada porque ya está harto, porque la gestión política, porque los profesionales son muy buenos, los profesionales que trabajan a pie de quirófano, a pie de consulta, pero todos los políticos que meten a gestionar, si la mayoría no tienen ni idea de sanidad o siguen directrices políticas y no se gestiona la sanidad pública. Luego quieren destrozar la sanidad de las clases pasivas, que es la única que medio funciona, que tampoco vamos a tirar cohetes con eso, que encima sale más barata a los ciudadanos de este país y se la quieren cargar por motivos ideológicos socialcomunistas para meter a 1,5 millones de funcionarios, de ellos 9.000 con sus familias en Guadalajara. Imagínate, José Luis, con el hospital de Guadalajara colapsado, ahora mismo con citas para 2 años, en traumatología, en oftalmología, para hacer estas operaciones como vesícula, hemos dicho 1 año y medio, y resulta que metes a 9.000 familias más, la mayoría de personas bastante mayores ya, porque son gente que aprobó en los años 70 y 80 las oposiciones. Esto es gestionar para los ciudadanos. Si hasta Amnistía Internacional a un gobierno socialista le está tirando de las orejas. Pero esto es posible. No, señor Paje se gasta el dinero en lo que no debe la mayoría de las veces, que es propaganda, autobombo, chiringuitos. Si es que hay decenas de millones de euros que estamos viendo que si bienestar social, no, miren, el único bienestar social posible en este país es que la gente tenga empleo y que haga con su dinero, lo que quiera. Y luego pague impuestos para que haya unos buenos servicios públicos. Pero esos impuestos no tienen que ser para estar manteniendo el pesebre de cientos de asesores, cargos. Aquí en Guadalajara, tras las elecciones de 2023, que perdieron su cargo, entre ellos Alberto Rojo, cientos de alcaldes y concejales, los tuvieron que recolocar en la Junta de Asesores, que algunos no los conocen ni en Toledo, nos han confirmado en Toledo. Cientos de asesores en Diputación de Guadalajara, Diputación en la Junta. La sanidad pública, mientras que la sanidad pública 2 años de espera. En fin, Pues eso es lo que hay. eso es lo que... Bueno, vamos a ir ya para la provincia. Los siguientes tres epígrafes que me has enviado, yo creo que se podían resumir en uno de ellos, en el que pone abandono mundo rural. Y es que los otros dos hacen referencia a los trasvases y a los parques eólicos y fotovoltaicos que ya han tirado los tribunales, ¿no? Sí, bueno, algunos megaparques, se está haciendo una especulación brutal con esto de, primero se abandona el mundo rural. Esto es la Agenda 2030 socialcomunista, ¿no? De la ONU. Es decir, hay ciertos países que con el engaño del cambio climático, pues los tenemos que dejar para producir energía. Ya traeremos, como está el acuerdo de Mercosur, más los acuerdos con Marruecos, ya tenemos fruta, verdura, carne y pescado de países terceros donde no cumplen la mayoría de los requisitos de sanidad pública que se cumplen en Europa, ya traeremos la comida de fuera. Bueno, dentro de 10 años esos países me cierran el grifo de la carne, del pescado, del arroz, del trigo y qué pan como, qué carne como. Perdemos nuestra soberanía alimentaria. Pero a cambio tenemos muchos molinillos, tenemos muchas placas fotovoltaicas que nos vamos a comer con patatas según vayan caducando su plazo de utilización, ¿no? De funcionamiento, que la mayoría son materiales no reciclables, y además estamos quitando del campo agricultores y ganaderos para instalar estos megaparques fotovoltaicos y eólicos que además acaban con todas las especies de fauna animal, como águilas, como todo tipo de aves y pequeños y grandes mamíferos, porque el ruido, la contaminación acústica, se acaba la agricultura, esas placas queman el suelo, se acaban las hierbas, se acaba todo el ecosistema. Entonces Guadalajara se está convirtiendo en un gran parque fotovoltaico de las renovables, ¿no? Que cuando no necesitan más renovable le cortan el grifo para que la luz no baje de precio, que todo hay que decirlo, ¿no? Y los tribunales, a instancia de algunos ayuntamientos, algunas asociaciones, incluso los propios ecologistas en acción, están
presentando muchas demandas ante los tribunales. Incluso querían poner unos megaparques al lado del Observatorio Astronómico de Lleves, que ya ha tenido que decir el Ministerio, ¿no?, que eso es inviable. O sea, es que se acabaría uno de los dos únicos radiotelescopios de ámbito internacional que hay en España, el de Canarias y el de Lleves, sería inviable. O sea, para poner unas megaplantas fotovoltaicas, acabamos con la agricultura de la Sierra Norte, del campo de Molina, de Chiloeche, de Cabanillas, de toda la campiña. ¿Estamos locos? Efectivamente. Por cierto, decíamos que también el tema de trasvases sin novedad, ¿no? A uno por mes hemos estado yendo. Sí, además ya para que no estemos dando la turra a algunos medios todos los meses con el trasvase, ¿no? Ya los aprueban de tres en tres, para no salir tanto en prensa diciendo que es el gobierno más trasvasista de la historia de la democracia española, por encima de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de Zapatero, que ya puso el listón bastante alto, ¿no? Pues las manifestaciones que veíamos esas caravanas a Sacedón con el no trasvase, con Bellido, con José Luis Vega, con toda esta, y resulta que ahora ya no. Todo lo contrario, si es que te venden que gracias a ellos el trasvase se va a acabar, no te dicen cuándo, que gracias a ellos se trasvasa menos cantidad cada mes. Dices, pero bueno, menos cantidad cada mes, si te hay todos los meses, si hay los mínimos 300 y pico hectómetros cúbicos a una media de 27 y medio, 30 al mes, ¿no? Cuando ha habido años que ha habido mucho menos, porque ahora este año ha llovido mucho, José Luis. De hecho, hemos hecho balance en el Heraldo, hemos tenido 5 o 6 danas mínimo, entre la de agosto, la de septiembre, la de octubre, otra en junio, ¿no?, que han sido brutales, brutales a nivel de destrozos, que ha habido algunas zonas, sobre todo la de octubre, no ya solo en Valencia o Málaga o Albacete, sino como Guadalajara, el Señorío de Molina, recuerdan bien la dana del 29 de octubre también, ¿no? O ha llovido mucho, pero hace 2 años que hubo una sequía brutal, se seguían haciendo los mismos trasvases. Y este era el gobierno antitrasvasista, decían, porque a la hora de la verdad lo que decíamos, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Así es, así es. Bueno, vamos a meternos ya en clave política, que el año también ha estado ajetreado en los pueblos por diferentes razones y algunas de ellas las vamos a comentar. Porque ha habido, no sé, ha habido alcaldes que ya no son alcaldes, ¿no? Que se han ido por diferentes causas, como son el caso de Víctor Sanvidal, que fue alcalde de Fontanar, y de José Luis Blanco, que fue alcalde de Azuqueca de Henares. Sí, yo añadiría un tercero que, aunque no se ha ido este año que se fue el anterior, pero este año ha sido noticia porque lo va a tener muy mal jurídicamente hablando y personalmente hablando. Hablaríamos también de Luis Padrino, que este año, además fue primicia del Heraldo también, fue condenado a 36 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación. La sentencia no es firme, está recurrida ante la audiencia. No sabemos todavía en qué fase está, si está para dictar sentencia o no, pero en todo caso, por permitir construir una plaza de toros en un monte consorciado de dominio público. Es decir, violar la legislación urbanística. Entonces, Padrino tiene un camino delante de él, hablamos con él personalmente, está muy animado, dice que esto se va a archivar y tal, pero lo que hay ahora mismo es una sentencia del Juzgado Penal de Guadalajara que se le condena a 36 meses de cárcel, es decir, 3 años. Difícil tendría conseguir la suspensión de la pena, que no es imposible porque ha habido algunos recursos ante el Constitucional que la han suspendido cuando son menores de 5 años, pero no es menor de 2 años que automáticamente casi siempre se suspende. Son 3 años de cárcel más 9 años de inhabilitación. La carrera política de Padrino entendemos que ya estaba terminada, pero esta sentencia la finiquita del todo. Luego bien decías de Víctor Sanvidal, otro alcalde polémico, donde los haya, alcalde socialista de Fontanar y luego independiente cuando fue expulsado del PSOE. Tiene varias causas abiertas, algunas se le han ido archivando por ciertas irregularidades urbanísticas. Creo que solo le queda una abierta. Pero ha dimitido, José Luis, y no por esas causas de irregularidades urbanísticas que hemos ido sacando en la prensa, sino porque un audio desveló que le chillaba, amenazaba, gritaba, le faltaba el respeto a una trabajadora municipal de una forma poco correcta para un cargo público. Y con ese audio, pues no le quedó más remedio que dimitir, pidió disculpas, dijo que iba a seguir un tratamiento y demás, pero fue un alcalde que después de varios mandatos consecutivos, por mayoría absoluta en Fontanar, por causas ajenas a su cargo, tuvo que dimitir. Y luego José Luis Blanco. José Luis Blanco es el epítome de la gestión
mal hecha en un ayuntamiento. O sea, José Luis Blanco fue el alcalde del primer ayuntamiento de la provincia después de la capital, que tiene 40.000 vecinos casi, que tiene una cantidad de recursos, pues tiene 6 polígonos industriales, tiene carretera, cobra el IBI de un montón de instituciones y un montón de viviendas, y ha llevado al ayuntamiento, según dicen sus sucesores, incluso los del propio Partido Socialista, llevó al ayuntamiento a la ruina. Era tal el nivel de impagos que tenía ese ayuntamiento que la policía local ni cobraba ni las horas que echaba, con lo cual se tuvo que suspender el año pasado la San Silvestre, no sé si lo hablamos aquí, Sí. se tuvieron que suspender, bueno, un montón de cosas. Dimitió en marzo para irse a un cargo público directivo de Renfe, de donde es trabajador, pero bueno, en este caso ha sido para evitar pues, seguir en una alcaldía que estaba quemando y que podría perder el peso en las próximas elecciones. Eso le podría suponer perder incluso la Diputación, ¿no? Que es la joya de la corona del Partido Socialista y de cualquier partido para repartir cargos, repartir sueldos, repartir subvenciones y conseguir votos, en resumidas cuentas. Entonces, José Luis dejó un regalo envenenado a Zuqueca de Henares, como fue su gestión económica y su gestión política con la venta de motu propio, ¿no? Al Ministerio de Seguridad Social, Inclusión, Migraciones y demás, ¿no? Porque ahora tiene unos nombres tan largos que antiguamente era Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, ahora tienes el Ministerio de Agenda 2030, no sé qué, más migraciones, más memoria antidemocrática, que es lo único que es esa memoria, ¿no? Y resulta que, bueno, pues le cedió, luego lo vendió por 2 millones, no, 1,7 millones o 7 millones, no me acuerdo ya. Si es que ya se te bailan tanto las cifras con estas cosas para sacar dinero para el ayuntamiento porque no tenía, pero dejó un centro de atención al refugiado, lo llamaban él, que luego en el fondo iba a ser un centro de atención a inmigrantes, de estos de los repartos que estamos hablando ahora a nivel nacional que no se ponen de acuerdo PP y PSOE, ¿no? Para 400 y pico personas, ¿no? ¿Cómo sería su gestión a la hora de llevar a cabo ese proyecto? Que una vez que se ha ido, sus propios compañeros convocaron un pleno de urgencia para rechazar esa propia venta. O sea, el PSOE, con la cabeza de José Luis, trajo eso y el PSOE, que ahora ya no está José Luis Blanco, lo quiere quitar. Va a ser muy difícil porque la escritura, según el informe jurídico, es lo único bien hecho de todo el proceso. O sea, todo el proceso es irregular de venta de esa parcela para un centro de inmigrantes, pero la firma de la escritura era lo único que estaba bien hecho. Entonces me temo mucho que el regalo envenenado de José Luis Blanco Azuqueca va a perdurar por los siglos de los siglos. Vamos a cerrar ya el capítulo de política provincial, política local de pueblos de Guadalajara, hablando de mociones, en plural, de censura del PSOE. Con voz muy rápido tiene que ser ya, Roberto. No, bueno, este año ha habido dos cuestiones. Una, que el PSOE, igual que a nivel nacional, no le importa aliarse con independentistas, racistas, xenófobos, exterroristas, con grupos marginales de extrema izquierda, de extrema derecha, lo que haga falta, porque no olvidemos que Junts no es un partido progresista, por más que nos lo intenten vender. Junts es un partido independentista de extrema derecha y bastante, tiene algunos postulados, no te veas las cosas que proponen allí en el Parlamento catalán, que ríete tú cuando denuncian que la extrema derecha contra los inmigrantes, ¿no? Entonces, pero claro, con una amalgama de entre todos estos grupos, ¿no? Políticamente hablando, de racistas, terroristas, independentistas, es progresista. Si se alían con el PSOE son progresistas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sus hermanos pequeños en las provincias dicen que pues, si Madrid y Pedro Sánchez se alía con cualquiera para gobernar, pues nosotros, y lo hicieron en Pioz, atrayendo hacia sí a 2 concejales de Vox que rápidamente se dieron de baja de Vox para entrar en el equipo de gobierno y que se les pusiera un sueldo en el equipo de gobierno y lo hicieron hace 2 años en Almuguera, ¿no? Con una moción de censura, en este caso con otros socios, pero siempre buscando cómo desestabilizar gobiernos estables, gobiernos de las listas más votadas, y lo han intentado en el Casar, que es el tercer municipio por número de habitantes, creo recordar, de la provincia. ¿Y qué hacen? Pues para decir que no pactan con la extrema derecha, pues previamente cuando negocian con concejales de Vox, para llegar a una moción de censura, estos concejales anuncian que se van de Vox.
¿vale? Entonces ya el PSOE ya tiene manos libres para negociar una moción de censura con gente que se ha presentado en una lista que según ellos es de extrema derecha, ¿no? Pero que ya no lo son porque de la noche a la mañana han dejado el carné de Vox, es decir, han cambiado totalmente su ideología. Vamos, se lo creen ellos, como decía Lucas Castillo, se lo creen ellos que un concejal de Vox o del PP o tal, porque rompa el carné, ha dejado de tener esa mentalidad. Y en el Casar hicieron el ridículo más absoluto, sin tener atada, bien atada la moción, anuncian deprisa y corriendo que han presentado una moción en el Casar y una rueda de prensa, y esa misma noche una de las dos supuestas exconcejales de Vox que habían apoyado al PSOE dice que nada, y que no, que ya no se va con el PSOE y que ella seguirá como no adscrita. La rueda de prensa para presentar la moción de censura, pues tuvo que ser para decir que ya no va a haber moción de censura y que encima la culpa es de la extrema derecha, que no sé, pero vamos a ver, caballero, señor Esteban, Rafa Esteban, si ayer a usted le parecía muy bien estas dos señoras para votar con ellas una moción de censura, hoy porque ya le dicen que no, ya son extrema derecha y son el diablo con tridente. Así es la política nacional, regional, local. No me extraña que el rey hable de que hay que acabar con la polarización, si es que, sobre todo, desde que llegó Pedro Sánchez, lo dicen todos los informes internacionales, la política se ha radicalizado a la sociedad. Porque, como no tienen ideología más que la del poder, tienes que enfrentar a hombres contra mujeres, a homosexuales contra heterosexuales, a niños contra adultos, a blancos contra negros. Tienes a ganaderos contra cazadores, a cazadores contra agricultores. Si no hacen esa polarización, no consiguen un voto, porque ideología, ¿qué ideologías? Es que poder Vamos y las de a, dar cargos. vamos a seguir avanzando porque ya vamos llegando al tiempo límite de este análisis, pero hay unos temillas que no me quiero dejar en el tintero y que pasan también por la política, esta vez local de aquí de Guadalajara. Eh, Según el PP, Alberto Rojo dejó una deuda de 23 millones de euros. Eh, Sabes que cuando cambian los gobiernos municipales, pues siempre el siguiente, si es de distintos signos políticos, obviamente, pues acusa al anterior de tal. Siempre prometen auditorías, nunca las hacen porque entre bomberos no se pisan las mangueras, pero políticamente siempre se utiliza la estrategia de tal. En este caso parece ser que las cifras, y además de siendo Ana Guarinos, que tú la conoces, sabes cómo vigila el gasto público, que es bastante rácana en ese sentido para las cuestiones que no son necesarias, pero claro, cuando se encuentra, según el PP, con una entre deuda, impagos, facturas y tal, compromisos pendientes, tal, 23 millones de euros, pues claro, es difícil sacar adelante todos tus proyectos y tienes que denunciarlo, ¿no? De hecho, esa falta de dinero es la que ha provocado la paralización de algún tipo de inversiones o de subvenciones que eran tradicionales, Mm. como a determinados actos culturales como el Festival o el Cine Lento o demás, ¿no? Desde el PSOE obviamente lo niegan que esa cantidad tal y acusan a Naguarinos y a su equipo pues de incompetentes, de no saber Mm. gobernar. Bueno, acusan que muchas veces tienes que entrar en su web o enterarte por otros medios porque ya te dije, José Luis, que de forma incomprensible en un país democrático, en un partido supuestamente democrático como el PSOE, desde que empezó la crítica de este periódico a Alberto Rojo por su gestión en las votaciones de la amnistía, excluyeron a este medio de sus notas de prensa, algo muy infantil, muy poril por parte de Alberto Rojo y su grupo local del PSOE, no el provincial, que el provincial sigue manteniendo la relación con este diario, como tiene que ser, como todos los partidos políticos y todas las instituciones, pero en el grupo local, gobernado entre Rojo y la señorita Sara Simón, pues obviamente entienden la democracia como un ego para colocarse, ganar dinero y no dar explicaciones a nadie, ¿no? Hay un Mm. tema que no me gustaría que se nos quedara en el tintero, José Luis, hablando de información local, y es la polémica con el tema de la sentencia del fuerte Mm. que obliga a la Junta a devolver el fuerte a la ciudad de Guadalajara, ni siquiera al ayuntamiento, a la ciudad de Guadalajara, rehabilitándolo y dejándolo en condiciones para su utilización para otros fines, como puede ser una biblioteca, como puede ser un centro cultural, como puede ser mil cosas. Los técnicos municipales valoraron hace 3 años, no con el gobierno de Ana Guarinos, oiga, que van a pensar que es que todo esto es política, no, no. Hace 3 años con Alberto Rojo, creo recordar que fue hace 3 años, lo valoraron en unos 30 millones de euros lo que tenía que poner sobre la mesa la Junta para recuperar el fuerte, ¿no? Las naves del fuerte.
Pues se quiere escaquear el gobierno regional, como ahora ya no es su signo político, aunque lo fuera, montando una ciudad del cine, cediendo la gestión a una tercera empresa que costaría 7 millones de euros, es decir, la ciudad de Guadalajara perdería 23 millones de euros, pero es que además sería algo como privado, privado. Es decir, como decían los propios concejales de ahí, que la propia concejal y su grupo municipal, no nos tomen por tontos, no nos intenten estafar, se han puesto de acuerdo, hay que PP y Vox para rechazar esa oferta de la Junta diciendo ahora que no quiere la ciudad de Guadalajara, que no quiere el ayuntamiento una ciudad del cine. Sí, sí, quiere una ciudad del cine, pero en otro sitio, no en el Fuerte. Y en el Fuerte cumple esa sentencia de la Junta, que es rehabilitar todas las naves, que valen unos 30 millones de euros, para que la ciudad tenga pues centros culturales, centros sociales, tenga una biblioteca nueva, ¿no? Como se prometió en su momento, incluso por Alberto Rojo. Entonces, no nos engañe, señora Paje, a los ciudadanos de Guadalajara. Nos está birlando 23 millones de euros, lo primero. Y segundo, está haciendo que un recinto que es propiedad de la ciudad lo convierta en una sede privada para rodaje de películas. Hágalo en el campo, que tenemos, mire, cualquier sitio. En Guadalajara tenemos espacio para construir eso, pero el Fuerte devuélvaselo a la ciudad. Bueno, hemos visto que, bueno, sabemos que ha sido, como todos los años, agitados y sabemos dónde buscar, dónde leer, dónde investigar y como nosotros sí lo sabemos, como nosotros siempre nos acercamos al Heraldo de Henares, hemos visto que no se les ha quedado prácticamente nada en el tintero. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Roberto, no sé si quieres te puedo dar un minuto por algún que otro apunte que tengas y si no, ya desearte una feliz noche y un próspero año 2025. Pues hay muchos temas que se nos han quedado en el tintero, obviamente en estos minutos que tenemos demasiado hacemos con resumir esto, pero sí quiero recordar que ha sido un año muy malo a nivel de reyertas con arma blanca en la provincia, con 2 muertos, que recuerdo, uno en Guadalajara y otro en Azuqueca de Henares. Ha sido un año malísimo también a nivel de accidentes, la provincia de las provincias con más accidentes laborales de toda España. Hemos tenido, que yo recuerde, hicimos el otro día estadística, pero alguna puede ser que no nos hayamos enterado porque no la han informado, de accidentes laborales con resultado de muerte, mínimo 4 en la provincia, mínimo 4, más cientos de ellos graves con ingreso hospitalario y muchísimos más leves que se han atendido allí mismo en el propio centro de trabajo. Entonces, estas 2 grandes plagas que estamos viviendo en Guadalajara, las agresiones sexuales, hemos subido en la región de 318 a 718 en solo un año. O sea, estos son que no puedes puntualizar una a una, porque son 700, como los accidentes laborales, como eso, pero son 3 grandes plagas que veremos a ver cómo viene el 2025 para que los ciudadanos de Guadalajara no tengan que sufrir la desidia de sus autoridades por falta de seguridad, por falta de vigilancia, por falta de controles en las empresas y en los puestos de trabajo, y que vamos a desear, como dices tú, unas felices fiestas de Navidad, un próspero año nuevo, y que el año que viene no hablemos de estas 3 plagas: accidentes laborales, puñaladas en la calle y agresiones sexuales, ¿no? Porque son muchas, son muchísimas. Roberto Mangas, muchísimas gracias por esta revisión anual. Seguiremos hablando, sabemos que no tiene que pasar un año para que vuelvas a entrar en el micrófono desde la mañana de Guadalajara. Ya, ahora sí, desearte a ti y a los tuyos una feliz salida y entrada de año y que el 2025 sea de lo más venturoso. Seguimos hablando, ¿de acuerdo? Igualmente, José Luis, un fuerte abrazo.